Morgan Housel de La psicología del dinero. Podéis ver que os puedo afirmar que lo he leído. Soy una persona que nunca... Muy buenas. Vamos a hacer otra correlación de 2-3 vídeos, yo creo. El primer vídeo que vamos a hacer va a tratarse un poquito más sobre el libro que os dije que iba a leer. Lo tengo por aquí. Y es el libro de Morgan Housel de La psicología del dinero. Podéis ver que os puedo afirmar que lo he leído. Soy una persona que nunca ha leído libros, con lo cual no sé tratar los libros. Poco a poco iré aprendiendo, pero me he peleado con él todo lo que he podido para acabarlo a tiempo. Sí que es verdad que hoy es día 4 de marzo. Y quería leerlo antes de final de febrero, pero bueno, lo compré el día 13 bueno, he tardado un pelín más, pero lo he acabado y os voy a hacer un resumen. Tengo aquí un pequeño guión donde tengo los 20 puntos de los cuales se trata el libro. Entonces, diré el título de los 20 y explicaré un poquito qué trata cada punto de estos. Espero que os guste y ya tengo la idea del siguiente libro, que es Piense y hágase rico. Estoy pendiente ya de en estos días ir a buscarlo y empezar a leerlo, y pues a final de este mes, esperemos que antes de final de mes, lo acabaré de leer y así podré pues explicaroslo justo más o menos cada final de mes, pues tener un libro listo para poder explicarlo. Vale, el primer punto es: nadie es tan loco como parece. Lo que explica en este punto es que, por ejemplo, ¿vale? Mis abuelos pueden ser unas personas que han ahorrado mucho durante mucho tiempo porque han pasado mucha hambre. Mis abuelos no están locos por querer ahorrar esa barbaridad, sino que han pasado mucha hambre. En el caso de, por ejemplo, igual mis padres, pues no han ahorrado tanto porque no han pasado tanta hambre. Ni mis abuelos están locos, ni mis padres están locos. Digamos que lo que habla en este punto es que una persona que haya tenido mucho dinero en su vida, pues igual no tiene la misma percepción de lo que es el dinero que otra persona que no ha tenido nada en su vida. Entonces los primeros 1000 euros que gana gasta 100, pero otros 900 los guarda y no quiere gastárselos en nada. Una persona que sus padres hayan sido empresarios, le cuesta muy poquito perder 10.000 euros en una nueva empresa. Una persona que sus padres han trabajado toda la vida, pues igual esos 10.000 euros los tiene ahí quietos y no es capaz. Entonces esto lo que te dice es que tú como persona aprendas a no juzgar a otra por lo que hace con el dinero, porque si no conoces su historia, pues puede ser que para él lo que hace tiene lógica y para ti no. Pero solo lo único que os diferencia es lo que habéis vivido uno y el otro. El segundo punto es la suerte y el riesgo. A lo que habla es que no siempre el resultado del esfuerzo es como que premiado con el éxito, ¿vale? Hay veces que para llegar a tu objetivo tienes que tomar ciertos riesgos, y en esos riesgos que tú tomas hay un cierto porcentaje de suerte. Muchas veces pues tienes el ejemplo de Bill Gates de Microsoft. Formó parte de las primeras 1000 personas que tuvieron acceso a un ordenador en un colegio de los Estados Unidos. Que tú dices, ostras, sí, el chaval era muy bueno, pero formaste parte de esos 1000. Si no hubieses formado parte de esos 1000, pues existe una posibilidad muy alta que no hubieses llegado a ser quien eres a día de hoy. Entonces, a la misma vez, puede ser que una persona al lado tuyo se haya esforzado igual o mucho más que tú y no haya tenido ese momento de suerte para haber cogido el mercado en ese momento correcto, o para haber tenido esa ayuda que quizá tú no tuviste. Es un poquito que te des cuenta que no siempre el éxito viene por parte del trabajo, y a la misma vez no siempre el éxito viene por parte de la suerte. Es que entiendas un poquito esos dos conceptos. El tercer punto sería: nunca es suficiente. Para mí es un punto muy importante. En este punto habla de 2 o 3 personas en las cuales lo pierden absolutamente todo por nunca tener suficiente, y hay que entender desde el principio cuál es tu objetivo e intentar que el objetivo no corra por delante tuyo, sino que tú seas consciente que has llegado a él y quieras dar un pasito más.
pero un pasito más, ya. Entonces, si tú no sabes cuál es tu límite, pues puede ser que este año has conseguido abrir tu empresa, está funcionando bien, has abierto el segundo local, pues es muy posible que tú digas, vale, ¿qué sería suficiente para mí? Necesitas sentarte y entender qué es suficiente para ti. Si nunca es suficiente, la avaricia, como dice el dicho, va a romper el saco. Va a llegar a un punto que vas a tomar tal riesgo por llegar a tu objetivo que el porcentaje de no éxito va a ser demasiado alto y vas a depender al 100% de la suerte. Con lo cual, pues casi asegurado al 100%, o vas a infligir la ley, o vas a cometer un error, o vas a saltar del precipicio y vas a caer. Entonces, si tú entiendes cuál es tu suficiente, ves a por él, pero entiende que ese es tu suficiente. No busques más y más. En este capítulo me gusta mucho porque pone muchos ejemplos de ciertas personas que lo han tenido todo, han querido ir a por más aún y en ese más se han ido completamente hacia abajo. El cuarto punto sería confía en el tiempo. Vale. En este punto de lo que habla es que a día de hoy estamos acostumbrados a tener todo ya, todo listo y todo en el momento. Entonces, él explica, digamos que el más famoso inversor a día de hoy es Warren Buffett. Este señor empezó a invertir antes de los 20 años, creo que con unos 13, 15 años ya empezó a invertir. Este señor ha tenido una rentabilidad media, una muy buena rentabilidad media anual, pero no es una rentabilidad del 50%. No, se ve que han hecho un estudio y aproximadamente se aproxima al 20%. Hay traders que te sacan un 50 o un 60% de rentabilidad anual. Este señor, que es el mejor bueno, evidentemente anterior a él hay ciertas personas, pero de este siglo es el mejor, te saca un 20%. ¿Pero por qué? Porque lo que ha hecho ha sido mantener con ese 20 durante muchísimo tiempo. Al final, es lo que dice en este capítulo, dice el tiempo siempre te va a dar la razón. Te va a dar la razón, ¿por qué? Porque si tú eres capaz, el mercado siempre tiende a la alza. Tiene altos y tiene bajos, pero siempre tiende a la alza en el mercado mundial, no una acción cualquiera. Hay empresas como puede ser pues, Kodak, todas las que triunfaban en su momento, que a día de hoy su precio es nulo. Evidentemente, eso es así. Vale, hay empresas que si no vas avanzando junto con tus competidores, pues te vas a quedar atrás. Lo que no va a dejar de avanzar es un país o el mundo. Aquí sí que es verdad pues, que hay ciertos países que pasan una cantidad de años en negativo, pero esa cantidad de años no puede llegar a pasarte 10, 15 años en que el mercado, pues digamos que tú empezaste en el mercado, empieza a caer y si tú sigues invirtiendo en el mercado acaba tendiendo a la alza o tu promedio acaba estando en positivo. ¿Por qué? Porque has comprado durante toda la caída. Estamos hablando de mercados grandes. No te hablo de que la acción de Nike vaya a caer mañana y tú ves comprando la caída porque va a llegar a recuperarse, pero que todo acaba tendiendo a la alza en mercados grandes. El punto número 5 habla de llegar versus mantenerse. ¿Qué te quieren explicar aquí? Lo que quieren decirte es que es muy diferente llegar a crear cierta fortuna que mantener esa cierta fortuna. ¿Vale? El problema está en que los gastos van detrás de la generación de la fortuna. Has de entender de qué manera estás viviendo y qué gastos estás teniendo para mantener esa fortuna. Y luego, que muchas veces creemos que nuestra empresa funciona muy bien, está facturando mucho y siempre va a facturar igual, entonces empezamos a prever ese crecimiento anual. En ese punto estamos muertos, porque va a haber un año que no lo vamos a tener y nuestra empresa va a caer. Entonces, en el libro te dice que es más importante aprender a mantener tu riqueza que no aprender a crecer tu riqueza. Una vez que tienes cierta riqueza, evidentemente cuando no la tienes, aun cuando no la tienes, es importante mantener lo que tienes. Lo que no puedes hacer es perder lo que tienes.
Una vez que la vas creciendo, pues es importante que si tú tienes 10.000 euros, que no te venga el colega de turno y te diga, oye, vamos a meterlo aquí que me han dicho que me dan el triple. Más adelante veremos que eso no es así. Y no hay maneras de saltarse, de tomar atajos. Siempre un atajo conlleva un riesgo. Entonces es muy importante que tú digas, vale, tengo los 10.000, pues voy a coger 5.000 y los dejo aquí quietecitos, paraditos, que vayan creciendo, pero que no suponga mucho riesgo, pues con otros 3.000, ¿sabes? Y tenerlo todo muy bien estructurado para que sí o sí mantengas lo que tienes. Y de ahí, pues hacia arriba. En el punto número 6 hablaríamos de paradojas de la riqueza. En este caso es una paradoja que me gusta mucho y cuando la leí me quedé muy impactado, y el libro habla de que es muy complicado aprender a ser rico porque los ricos no se dejan ver. Entonces el libro te explica y te dice, tú puedes ver a una persona con un Porsche, con un Rolex, con ropa cara, con todo, y realmente pues quizá te puedes sentar con él y decirle, oye, caballero, ¿qué es lo que usted hace? No, me tocó la lotería. Ah, le tocó la lotería. Entonces usted no es rico. No, me lo he gastado todo en el Porsche, en el reloj, en la ropa, y actualmente pues no, el mes que viene tengo que empezar a trabajar. Entonces visualmente a nosotros se nos crea esa, esa mentalidad de que esa persona es rica. Y quizá la persona que es rica es la que la ves con una furgoneta, evidentemente no que sea muy vieja, pero una furgoneta normal, y que luego le preguntas, oye caballero, ¿qué hace usted en su día a día? Y te indica pues, que tiene ciertas inversiones, que tiene negocios, que tiene empresas y que tiene un patrimonio de millones de euros. Pero que esos millones de euros no se los gasta en que tú pienses que él es rico, sino que esos millones de euros son de él y son propiedad de él mismo. Entonces, es una paradoja porque realmente tú dices, no, el que es rico es el que yo veo que es rico. Y eso no es así. El rico de verdad es el que tú ves por la calle y no podrías llegar a imaginar que esa persona es rica. Esa persona es rica. Es complicado de entender, pero es algo que llevamos muchos años viviendo, y como no eres capaz de identificarlo, pues es muy complicado que tú llegues a un rico de verdad y le preguntes en qué has invertido o qué negocios tienes. Normalmente los que más tienen son los que menos suelen aparentar. En el punto número 7, que dice que la libertad es el mayor dividendo. En este libro también hablan un poquito de la libertad financiera, que a mí me gusta bastante. En el libro habla un poquito también de este tema que os acabo de comentar, que es la libertad financiera. Y él te explica directamente que es posible que seas multimillonario y que tengas mucho dinero, pero que no seas libre financieramente. Si tus gastos son iguales a tus ingresos, no eres libre financieramente, necesitas de esa empresa, necesitas de ese. Si tu patrimonio y tus activos pagan tus gastos y te dan un rendimiento, eres libre financieramente. Al final él también habla y valora mucho, algo que yo estoy valorando a día de hoy, que es el tiempo. El tiempo que tenemos y el tiempo que podemos gastar. ¿Qué podemos hacer con nuestro tiempo? Eso es una manera de medir tu libertad. Tú dices, oye, ¿me puedo levantar mañana a la hora que me dé la gana? ¿Sí o no? ¿Puedo irme este año de vacaciones cuando yo quiera? ¿Sí o no? Y eso va a definir tu libertad. Si tú dices, oye, no, es que tengo que pedirle permiso a mi marido para que coja vacaciones en la misma época que yo, tengo que pedirle permiso a mi jefe, tengo que pedirle permiso a mi hijo porque tiene colegio y tengo que mirar que... Ahí entiendes que tu libertad está mermada. Si tú consigues, porque también muchas veces nos pasa que debido a nuestros negocios o a nuestras intenciones de obtener ese capital, acabamos siendo presos de ese negocio o de esa obtención de capital, con lo cual tú dices, oye, una frase que un amigo me dice mucho es que vas a ser el más rico del cementerio. No tiene tampoco sentido eso. Evidentemente hay que buscar un equilibrio entre trabajo y libertad. El número 8 sería la paradoja de la persona ordinaria.
En este caso, el libro explica una pequeña historia, la explica al principio del todo, pero igualmente aquí sí que toma un poquito más de sentido, que habla de un señor que era conserje en un edificio. Ese señor siempre había vivido por debajo de sus posibilidades. ¿Qué implica vivir por debajo de tus posibilidades? Pues si puedes cogerte y pagar un alquiler de 1.000 euros, ese señor lo pagaba de 700. Si tú puedes ir a un restaurante que la carta o comer un día 2 personas te cuestan 50 euros, ese señor iba a un menú. Ese señor vivía por debajo de sus posibilidades. ¿Qué pasó? Que creo que tenía 2 hijos y cuando murió se dieron cuenta que estaba dejando un patrimonio de más de 4 millones de dólares. Nadie sabía que ese hombre tenía ni un solo euro en el banco. Es más, la mayoría de gente imaginaba que al hombre le costaba llegar a final de mes y mucha gente se compadecía de él. Él vivía calladito y lo que sí que hizo es, al final, vuelve a ser una paradoja, porque una persona que no tenga ni idea, que es, digamos, lo que estoy intentando hacer yo con ciertas personas, es decirles, confiar en el tiempo y en el interés compuesto, invertir en cualquier sitio, no una barbaridad de dinero mensual. No te digo que inviertas, que digas, oye, es que este mes no voy a comer fuera de casa y voy a invertir 500 euros al mes. No, porque esa no es la solución. Invierte una pequeña porción de tu capital en ciertas cosas que tengan un interés que tú consideres rentable, y eso este año no, y dentro de 5 no, pero igual dentro de 30 años ese dinero te va a permitir que tú puedas dejar de trabajar. Y mucha gente me dice, no, claro, sí, dentro de 30 años yo que sé dónde estoy. No hay ningún problema. Yo te digo que si no inviertes y no estás buscando algo parecido a lo que yo estoy ofreciendo, yo te digo dónde estás, trabajando y esperando que llegue el día tan ansiado de jubilarte, que cada vez va a ser más tarde, evidentemente, porque la tasa digamos que nuestra vida cada vez se va alargando más y la posibilidad de jubilarte más tarde cada vez es mayor. Entonces, tú decides, ¿quieres hacerlo? Bien, porque vas a tener un seguro cuando el día de mañana dejes de trabajar. No quieres hacerlo, pues no lo hagas. Prepárate para trabajar. Y espero que tu trabajo te guste, porque son muchos años, ¿eh? Pero bueno, en sí es un poquito esto, ¿vale? Que hay estrategias simples de inversión que te pueden llevar a decir en 20, 25 años, que tú dices tiene 40, pues en tu jubilación, 65, que tú no dependas de, oye, es que te vayas al parque con los hombres. Aquí yo vivo en el Prat y cada 2 por 3 ahí están todos los jubilados quejándose de que con su jubilación no pueden vivir. ¿De quién es la culpa? ¿Del gobierno o de ti que confiaste en él? Porque yo no confío en él. Y yo intento buscarme mis cosas por mi lado, pagar mi mutua en vez de ir a la seguridad social e intentar ser independiente, yo tener mis propias decisiones respecto a esos aspectos. Vale, en el punto número 9 hablamos del optimismo excesivo. Vale, esto te habla, ponen un pequeño ejemplo en el cual si tú de joven, a los 20 años, empiezas a invertir y de repente hay una gran crisis y acabas por no tener, o sea, digamos que has llegado a invertir X capital, ese capital llega a 0, pero tú eres capaz de mantener esa inversión, mensualmente sigues gestionando tu aportación, es mucho mejor que si tú empezases a invertir muchísimo más tarde. O sea, digamos que el mercado premia a la persona que siempre se mantenga en una línea, ¿vale? Y ellos te hablan del exceso de optimismo, que no pienses que todo va a ir bien siempre. Por ejemplo, ahora mismo yo tengo uno de los fondos que he comprado que estoy en break-even, o sea, he llegado a tener de 600 euros, creo que tenía como un beneficio de 100 y pico, y ahora mismo pues estamos en un momento de una caída bastante grande y estoy en el punto. No por eso voy a plantearme de sacar el dinero y buscar otra cosa, no. Incluso si empiezo a perder, voy a tomar una estrategia totalmente distinta, que va a ser aportar más capital.
¿Por qué? Porque el mercado me está dando una oportunidad a un precio inferior. Entonces, con estrategias simples puedes llegar muy lejos. Lo que no puedes esperar, por ejemplo, es como si ahora mismo yo estuviese invirtiendo más de lo que debería, pensando en el que el mercado siempre va a subir. O pues pidiendo un préstamo para invertirlo porque, hostia, es que el año pasado gané un 20%, este año voy a ganar un 20% también. Puede ser que este año pierda un 5%. Tengo que estar listo para ello. Entonces, o un 20%, no hay ningún problema, el mercado es así. Puede ser que lo pierdas, pero si tú tienes tu plan y tu plan va a largo plazo, no hay ningún problema. Estás teniendo la posibilidad de comprar mucho más barato, siempre y cuando hablemos de acciones grandes, de países, de índices y de todo esto. Una acción de una empresa X que tú estés comprando en caída, se llama promediar a la baja y es lo peor que puedes hacer. Es la mejor manera de suicidarte que hay. Porque hay acciones que, no sé, escándalo del director. El mercado es muy crítico en esas cosas. Entonces no es algo que yo te fuese a recomendar. En un índice, no sé, en un país, en cualquier cosa así, sí que se podría llegar a recomendar ponderar a la baja. No hay ningún problema porque estás teniendo ocasión de comprar mucho más barato. Pero no te pienses que las cosas siempre van a ir bien. Siguiente punto, el precio del éxito. En este caso habla un poquito más centrado en las inversiones y te dice que toda inversión tiene un riesgo. Siempre, todo tiene un riesgo. O tiene una incertidumbre o tiene como que un tiempo muy largo, con lo cual pues te puedes llegar a desesperar. Y volvemos a lo mismo de lo que estábamos hablando en el anterior punto. El libro da ciertas vueltas porque te va dando ciertas explicaciones sobre lo que está hablando. Pero en sí es eso, es simplemente que entiendas que tu inversión conlleva un riesgo. Si tú dices, lo que no puedes hacer es autoconvencerte que tu inversión es segura y no tiene ningún tipo de riesgo. Porque no sé, la inflación el año que viene puede subir a niveles locos y tu intención que tú decías, oye, voy a ahorrar y no lo voy a poner en ningún sitio porque tengo miedo a perder. Enhorabuena, amigo, has perdido un 8% por la inflación. Todo tiene un riesgo, vivir tiene un riesgo. Entonces, tener claro qué riesgo eres capaz de asumir. No te vayas a una acción muy loca que se mueva intradiario una barbaridad si no eres capaz de asumir que tu inversión se puede ir a la mierda o al 50%. Pero bueno, simplemente que entiendas que todo en esta vida tiene un riesgo.